Sí, empezamos. Ok. Ok. Buenas tardes, gracias a todos por conectarse. En nombre de la Sala Mendoza y el Archivo Fotografía Urbana, les damos nuevamente la bienvenida para esta cátedra del estudio de la imagen fotográfica, producto de una alianza que comenzamos en el año pasado, en el 2021, entre la Sala Mendoza y el Archivo, con el fin pues, de promocionar y divulgar conocimientos en torno a la fotografía, tanto la fotografía venezolana, latinoamericana e internacional. En este sentido, invitamos al profesor Alejandro Oliveros, poeta, cronista, docente especializado en literatura anglosajona, que nos diera una serie de charlas sobre conferencias sobre la fotografía norteamericana y en específico la fotografía que se desarrolló en Nueva York desde principios del siglo pasado. Un recorrido que ha impactado no solamente a la fotografía norteamericana, sino ha tenido un impacto a nivel internacional. Su primera charla fue en torno al fotógrafo y promotor de la fotografía, Alfred Stieglitz. Allí vimos un poco de la fotografía pictorialista, la fotografía moderna, y luego en su segunda charla continuamos viendo pues los enunciados de esa fotografía hasta llegar a la charla de hoy, a la conferencia de hoy, que va en torno a, como él mismo dice, a una fotografía mucho más escurridiza, que es la fotografía postmoderna. Empieza un poco por el pop y luego termina en la fotografía postmoderna. En ese sentido, en Venezuela tuvimos la oportunidad de ver una exposición de ese tipo de fotografía en los años 90 en la exposición Photoplay, presentada en el Centro Consolidado y presentada por la curadora Lisa Phillips. Ella dice que en esa oportunidad se cambió la manera de tomar fotografía, de entender la fotografía, donde se tomaba la fotografía por hacer la fotografía. Hay un cambio sustancial en la manera que los artistas, que los fotógrafos enfrentan la fotografía a partir de los años 70, sobre todo influenciado por el performance, artes conceptuales, la misma publicidad, en fin. Hoy vamos a hacer un recorrido con Alejandro, quien ha estado pues, profundizando todos estos temas y nos va a ofrecer una clase magistral. Así que bueno, agradecidos contigo, Alejandro, y damos comienzo. Gracias, Jan. Agradecido a ustedes por obligarme, en el mejor sentido de la palabra, a revisar viejos conceptos y viejas historias que por otras ocupaciones había dejado de lado y que con este compromiso con la Sala Mendoza me de alguna manera reconectado con viejas vivencias existenciales e intelectuales también. Lo que hay que señalar que esta iniciativa de la Sala Mendoza es absolutamente necesaria, porque estudiando todos estos grandes fotógrafos, uno se da cuenta de que en parte su grandeza, en buena parte su grandeza, viene del estudio, de la dedicación a revisar experiencias anteriores, a experiencias contemporáneas. Y uno se da cuenta de que los más grandes son los que más trabajan y más estudian. Así este grupo de fotógrafos que vamos a ver hoy, uno los encontrará siempre ligados a las mejores universidades, a los mejores profesores. No se improvisa un movimiento tan importante como este que vamos a reseñar muy rápidamente hoy. Primero que nada les digo que es una situación realmente especial, que en Nueva York, en estos años 70, finales de los 70, se haya reunido un grupo como este que fuera en buena parte constituido por artistas, fotógrafos absolutamente excepcionales, de un talento
que no se encuentra todos los días, mucho menos cuando están reunidos. Los 6 o 7 de ellos son absolutamente extraordinarios. Lo de la charla de hoy, que es la última de este ciclo de la fotografía norteamericana del 20, que comenzó con el gran fundador Stiglitz, continuó con los nietos o hijos de Stiglitz en la clase anterior, agrupados bajo también un grupo llamado el Grupo de Nuevos Documentos. Y este grupo de hoy, que es de los años 1977, con esto cerramos este ciclo de revisión de los aportes de la fotografía norteamericana del siglo XX al mundo de la fotografía en general. La clase de hoy, desafortunadamente muy breve, la vamos a dividir en 2 sectores. En el primer sector vamos a pasar a proyectar una serie de láminas montadas por Eileen Sellis, en las cuales escogimos algunas obras representativas de este grupo de artistas llamado de la generación The Picture Generation, que es algo así como, a ver, no sé cómo lo traducirá Diana, la generación de la imagen, o algo así. Entonces, comenzamos con 2 grandes precursores de lo que va a ser la obra de este grupo de fotógrafos de Picture Generation, o generación de la imagen, o ustedes como lo quieran traducir. Vamos a ver la siguiente. Ok, estos son los dos, algunos de los precursores de lo que vamos a ver después. Como siempre, Rauschenberg, ya habíamos hablado de él en la clase anterior, y uno nuevo que se incorpora a estas discusiones, que es el artista californiano, muerto hace 2 años, John Baldessari. Vamos a ver la lámina que tenemos aquí de Rauschenberg. Como decíamos en la clase anterior, el caso de Rauschenberg es un caso muy particular y premonitorio de lo que van a ser las generaciones posteriores. Rauschenberg, que pertenece a un grupo de la escuela de Black Mountain, estuvo un momento dado de su vida entre la fotografía y la pintura, tomó su decisión, que fue la pintura, que fue lo que hizo toda la vida, pero como él se había formado en la fotografía, esta formación se va a manifestar en su obra como artista plástico. Y es un gran precursor de lo que viene después, porque Rauschenberg va a utilizar la fotografía como un elemento de su composición. Pero no solamente va a utilizar la fotografía como elemento de su composición, sino que va a tomar prestadas o robadas tal vez fotografías de otros autores y las va a poner en su espacio iconográfico. Ahí ya hay algo de novedoso en todo esto, de incorporar la foto a un espacio plástico y que además esa foto sea de otro. Y que usted ni siquiera diga, ni diga ni agradezca a quien se debe la fotografía que usted tomó. Bueno, con estos gestos, por el Rauschenberg, aparte de gran pintor, fue un gran intelectual, con estos gestos él abría puertas, Rauschenberg. Iba abriendo puertas y las dejaba abiertas para que otros entraran. Cómo es entender que la fotografía no es que era un arte como la pintura, sino que tenía su propia personalidad como obra de arte. Uno de los que va a estar influenciados por el ejemplo de Rauschenberg es el gran artista californiano John Baldessari. Baldessari, que nació en el año 31, estuvo toda su vida dando clases en las universidades californianas hasta que participó en la creación de una escuela dedicada al estudio del arte. Cal Art se llamaba,
Artes de California. ¿Qué pasa con Baldessari? Baldessari se le ocurrió una idea más o menos sencilla, pero muy trascendente. Él se dijo así mismo: la imagen es un instrumento de comunicación. Nos mando una foto por mail, lo que sea, para comunicar a otro. Este soy yo hoy, en 2023, me comunico con María Pilar, que está en Valencia, España. Entonces, la imagen sirve desde toda la vida para comunicarse. Desde las cuevas de Altamira, esos bisontes eran para comunicar algo que era necesario en ese momento. Esto es irrefutable. Pero también decía Baldessari que la palabra, esto que estamos haciendo, también es un instrumento de comunicación. De hecho, es un instrumento de comunicación por excelencia. Entonces Baldessari dice, bueno, si la imagen es un instrumento de comunicación y la palabra también, ¿por qué no unirlas? ¿Por qué tiene que estar palabra e imagen separadas? Y comenzó con una serie de cuadros muy arriesgados por aquel momento, de pinturas, en las cuales no había ninguna imagen que no fueran letras, como si fuera un letrero de publicidad puesto en una tela. Ahí decía cosas. Entonces, con esto él va a ser uno de los promotores de lo que se llama arte conceptual. Es decir, un arte que es no solamente retiniano. Retiniano, me refiero a que es a través de la retina que uno capta la imagen. Él decía, inspirándose en Duchamp como todos, que el arte también tenía que ser algo que pusiera a funcionar el cerebro del que está viendo aquello. El arte no podía solamente ver, que los griegos no habían inventado esta cosa para que uno viera el doríforo de Policleto y ya. Estaba hecho el doríforo Policleto porque tenía una significación. Habían conceptos detrás de esa escultura que inventó Policleto en la Grecia del siglo V. Entonces, Baldessari lo que hace es retomar la idea de que el arte no es solamente una experiencia visual, sino que tiene que ser también una experiencia intelectual. Es decir, la obra puede ser un concepto o puede ser portadora de un concepto. De ahí que se llame esto, esa manera de entender el arte, conceptualismo, y que tuvo una gran difusión a partir de 1960, siendo Baldessari uno de los pioneros de esto, que después se extenderá por todas partes. Claro, como les digo, detrás está la sombra siempre de Marcel Duchamp. Vamos a ver un par de láminas aquí, especialmente una lámina que nos va a ilustrar un poco esto que Baldessari quería decir. Pasemos a la próxima. Esta es la de, como dice arriba, la de Rauschenberg. Como ustedes ven aquí, una cantidad de fotografías no tomadas por Rauschenberg, que las cogió como si se tratara de un collage, que él las cogió y las ensambló en este cuadro. Este es Kennedy, por allá el hombre llegando a la luna, y eso tiene pues toda una gramática, toda una significación, hay algo de conceptualización en todo esto. Entonces el arte, consumiendo, digiriendo la imagen fotográfica y haciéndola parte de un discurso artístico, no independiente, sino incorporada a él. Vamos a ver la próxima. Este es John Baldessari. En tres de sus obras produjo muchísimo Baldessari, porque Baldessari fue uno de los primeros a los cuales se les ocurrió utilizar a otros artistas o a otras personas para que pintaran sus cuadros, algo que seguramente tomó de los grandes talleres del Renacimiento, en los cuales los artistas modelaban, hacían el dibujo o algo, y venían todos sus discípulos y llenaban aquello. Baldessari va a utilizar esto, lo cual se ha convertido en una práctica más o menos común
en tiempos de eso que llaman la posmodernidad. Pero aquí, en la cual nos vamos a detener, porque no podemos dedicarle tanto tiempo a Baldessari, es el de el que está a mano derecha, esos 8 rectángulos que están allí. El nombre del cuadro es Pelotas lanzadas en el aire, 4 pelotas lanzadas en el aire, tratando de conseguir una línea recta. Baldessari no toma las fotografías ni siquiera, sino que le dijo a la esposa que tomara las fotografías mientras él lanzaba las pelotas. Por supuesto, las posibilidades de que aquello se produjera de alinear las 4 peloticas eran absolutamente no computables. Pero lo que quería decir Baldessari con esto es que el arte tiene mucho de casual. El arte no tiene que ser un significado preciso, no es que el Cristo de Velázquez es la piedad, porque no, sino que el arte es otra cosa. El arte es multisemántica, tiene muchísimo significado, no hay uno solo, y la autoría de la composición tampoco tiene por qué ser de la mano del maestro. Esto forma parte, se llama posmodernidad, es lo que hace la participación de la verdadera artista, que es la esposa, que es la que toma la foto. ¿Y qué es lo que hizo John Baldessari? Pues le puso la idea, le puso el concepto. De ahí que sea pues, uno de los grandes fundadores del conceptualismo en el arte. La primera que vemos aquí, a mano izquierda, es una de sus composiciones, es un grupo de fotografías, pero esto sí es absolutamente posmoderno y absolutamente influyente en lo que vino después. Esto es una fotografía de una casa en los suburbios de alguna ciudad de California, una casa, una palmera y un hombre parado allí. El que está parado allí es Baldessari, es el artista. ¿No? Que por lo tanto, él no toma esta foto, porque él está allí. Abajo hay una palabra inquietante que dice equivocado. La foto ni la tomó Baldessari, ni la hizo tomar por nada. Sencillamente la foto pertenece a un libro de clases de fotografía. En ese libro de clases de fotografía, el autor comparaba la misma foto, una foto, digamos, desenfocada, y la misma foto bien enfocada, para que el alumno, como en un test, dijera si estaba bien o estaba mal. Baldessari toma una foto de esa foto, la incorpora, la monta y pone abajo esta expresión equivocada. La autoría está aquí en discusión, que es una de las cosas que Baldessari va a proponer. Que el autor es lo de menos, porque esa foto no la tomó él, ni se sabe quién la tomó, ni lo escribió, ni lo declaró, ni importa. La foto es él, este es John Baldessari, en una foto de otro, utilizándola para demostrar que la autoría de la obra es irrelevante en muchos casos. Que aquí, como aquí, no importa quién tomó la foto. Si una foto, lo que importa es cómo la recibe el que la está viendo. En lo cual seguía pues, formulaciones de Roland Barthes desde hacía ya algún tiempo. Esto pues, una ligera, vamos a ver la próxima. Aquí, estas son unas galletitas incomibles porque están hechas con cenizas. Las cenizas de todas las obras suyas, todas las pinturas, grabados, que él produjo durante 6 años, entonces las quemó todas. Dibujos en papel, lienzos, grabados, serigrafía, todo lo quemó. Y con la ceniza las comprimió y hizo estas galletitas que metió en este frasco
y lo llamó el proyecto de la cremación. Eso es todo. Todo es, como ven en la obra de Baldassare, es mucha la idea, es mucho el gesto, tanto como la obra. Como artista plástico retiniano, era estupendo, como lo vemos en esta instalación, de una foto que él se tomó de un enano pigmeo allí, y esta enorme rinoceronte inquietantemente avanzando hacia este pobre personaje. Pero Baldassare es mucho más que esto. Baldassare es uno de los grandes artistas de finales del siglo XX, no tanto por su obra, sino por la cantidad de ideas, de conceptos que él aportó a la historia de la plástica, como esto de la verdadera autoría de las obras, hasta qué punto se importa o no. Lo que insisto es que él, con estos excesos tal vez de quemar las obras, lo que quiere es que uno no solamente viera con los ojos, sino que viera también con la cabeza. De su carrera como docente, a la cual dedicó casi toda su vida, él tuvo una serie de alumnos de muchas partes de los Estados Unidos, que más tarde formarían parte del grupo que vamos a comentar hoy en esta clase. Vamos a la próxima. En 1977, en esta galería llamada Artist Space Gallery, en el Soho al sur de Manhattan, la dueña de la galería le dice a este joven crítico, Douglas Cream, que monte una exposición de fotografía con artistas, con fotógrafos, que no siguieran la tradición convencional de la fotografía realista, de los grandes americanos, Adams, Strand, todos ellos. Entonces, Douglas Cream se da la tarea y encuentra 5, había mucho, pero él seleccionó a estos 5 fotógrafos que en esa época andaban todos entre los 25 y los 30 años. Y en este edificio del Soho los reúne en ese año 1977. Estos jóvenes que están aquí, estos 5 nombres, el último mal escrito porque es Troy Browntuch, van a tener una enorme influencia después. Son artistas que a veces cotizan una obra de cualquiera de ellos puede valer varios millones de dólares en cualquier parte, o bastante más que varios millones de dólares. En este tiempo fue cuando ellos comenzaron, los conoció muy poca gente, pero todos tenían en común la idea recibida de John Baldassare de que había que cuestionar la visión tradicional de la fotografía. Que la fotografía no era solamente tomar el sujeto indicado, sino que la fotografía era algo más y tenía que ser algo más que eso. Ya no que fuera arte o no fuera arte, eso ya no le importaba a nadie, sino tenía que ser otra cosa, que es lo que hacen cada uno de estos chicos que están aquí, que vamos a ver algunas de sus en ese momento, como veremos en el texto, en ese momento el Soho, este barrio del sur de Nueva York, esta área del sur de Nueva York, que se llama Soho porque es South, que es al sur de Houston. Houston Street es una calle que va de este a oeste al sur de la isla. Entonces, esto se llama un barrio que está más allá, más hacia el sur de la calle Houston. Pero se llama Soho. En esa época, los años 76, 77, estaba, como dicen ahí, estaba de moda. Todo ocurría allí. Y ocurría allí, para los artistas era muy importante, porque estos edificios eran edificios de almacenes. Todos esos pisos eran para almacenar ropas, mercancías, y eran espacios enormes, sin paredes, por supuesto, y que fueron desocupados, porque estos almacenes se trasladaron a otra parte, y quedaron estos espacios vacíos, que eran mucho más económicos que los restos de Manhattan, y para los artistas era extraordinario. Era un espacio enorme, 200, 300 metros cuadrados, sin paredes, donde usted montaba su estudio y su residencia también. Era lo más buscado en ese momento
y después se llenó de galerías y fue el barrio artístico durante esos años 70 y 80. Allí ocurrió esto que estamos comentando hoy, el movimiento fotográfico más importante en los Estados Unidos y tal vez en Occidente, de 1970 hasta finales del siglo XX. El primero que vemos aquí es Jack Goldstein. Todos ellos son de origen hebreo, casi todos nacidos en el área de Nueva York o Long Island, New Jersey, y que algunos de ellos, como Goldstein, se fueron a California a estudiar con Baldessari. Baldessari fue uno de los discípulos más queridos de John Baldessari. Vamos a ver las obras de Goldstein. Estas que están aquí. En esta época, recuerden, hacia los años, estaban allí para recordarlo, a mediados de los 70 se democratiza aún más el arte de la fotografía. En las fotografías se hacen muy populares, aparece el mercado japonés, la producción japonesa de cámaras de alta calidad a un precio inferior al de los alemanes y ¿de dónde son? Y suecos, así es que la fotografía fuera más accesible para todo el mundo. Voy a conseguir una buena cámara con un precio bastante accesible, bastante cómodo para los jóvenes. Porque antes de los japoneses, ellos estaban allí, pero antes de los japoneses, las grandes cámaras eran cámaras alemanas, eran muy costosas. Leica, Rolleiflex, para no hablar de la Hasselblad, una cámara sueca que era la más cara de todo. Estas cámaras eran objetos de culto, objetos de devoción, eran objetos casi religiosos. Estas extraordinarias cámaras portátiles alemanas que permitieron que el fotógrafo accediera a lugares donde no podía acceder con las cámaras más grandes. O sea, esa generación de la Leica, fue una generación de la Rolleiflex y la Hasselblad, fue una generación más bien reducida, porque no todo el mundo tenía acceso a una Leica, que eran siendo muy caras. Pero cuando de pronto revienta el mercado japonés, cuando aparecen las cámaras a finales de los años 60, de una cámara extraordinaria llamada Nikon F, que viene a hacer lo que no hacían las demás cámaras, que era reflex, que usted veía, lo que veía es lo que salía en la foto. Usted dirá que esto es muy sencillo, no. Con la cámara Leica había una pequeña desviación, porque el visor estaba aquí y el lente aquí. En cambio, con el reflex lo que usted veía, eso es lo que aparecía. Pero no solamente la Nikon F, una cámara bastante cara, era accesible. Si ustedes saben cómo eran los japoneses en ese momento, había de todos los tamaños, cantidad de marcas, muy buenas todas. Minolta, Olimpo, tantas. Entonces, se democratiza, ya todo el mundo puede salir a tomar fotos. Pero para esta generación de Goldstein, en el año 45, 48, en mi generación, la gran revelación va a ser la aparición de la tecnología en vídeo. Antes la posibilidad de hacer films, lo más práctico que se considera una Super 8, que era una película de 8 milímetros en unas cámaras portátiles, pero más bien pesadas, y que bueno, tenían el problema de que había que hacer el rollo, se terminaba el rollo, la película no era tan sensible. Con el vídeo se elimina este problema del rollo y del revelado, y lo que usted está viendo lo está filmando. Es lo que va a permitir el desarrollo de esta generación de fotógrafos de los años, nació en los años 40. Esto que estamos viendo aquí, de Jump, esta que no tiene título, y esta de Venus sobre Manhattan, son vídeos. Este de The Jump dura 53 segundos. Es absolutamente conmovedor, es precioso, porque utilizan una técnica muy novedosa. Jack Goldstein hace que este personaje que está saltando aquí, se vaya desmaterializando, se vaya convirtiéndose en elementos lumínicos, se desmaterializa de una manera inquietante, como si
desaparecer ante nuestros ojos, como esos cuentos de ciencia ficción, que uno se materializa y a la velocidad de la luz va a tener otro lado. Esto que logra Jack Goldstein aquí es posible solo gracias a la técnica del vídeo. Y las otras láminas que tenemos aquí son fotos muy intervenidas. Ya estos no son fotógrafos como Winograd, que tomaba y lo que tomaba lo revelaba y ya. No, estos van al estudio y allí van a empezar a modificar lo que han tomado como la cámara. Todas estas son fotos tomadas por Goldstein y que después van a ser ampliadas, van a ser intervenidas. No todos los elementos que están allí están en la fotografía original. Aquí se empiezan a plantear situaciones de tipo conceptual, porque hasta ahora uno pensaba que el que tomó la foto estaba allí y con eso la tomó. Pero como vimos con Baldessari, la foto original no la tomó Baldessari, sino que se la robó y hizo un montaje y se puso a él en el medio. Entonces ya cuestiona aquel principio de la foto del turista que la toma y regresa a los amigos y dice, yo estuve aquí en el Taj Mahal, o esta es la Torre de Londres, y está aquí porque yo la tomé y esta es la foto. Con esta nueva estética de la fotografía, ya eso no es tan seguro. Ya el amigo Baldessari no puede decir, yo estuve ahí cuando se tomó la foto de esa casa, porque no es verdad. Estuve ahí después, y ni siquiera en la casa, sino le apareció en la fotografía. Todo esto es lo que va configurando una poética de la fotografía en ese momento muy novedosa, muy revolucionaria, y que va a propiciar la aparición de nuevas formas de fotografía, como eso que llamamos conceptualismo. Vamos al otro de Jack Goldstein. Aquí no está, pero la participación de Goldstein en esta primera exposición de 1977 fue un vídeo que dura 2 minutos. Ese sí lo tomó él. En el cual el león de la Metro-Goldwyn-Mayer, despojado de todos los nombres comerciales, él aparece allí con su bocota durante 2 minutos. El asunto es muy inquietante porque es la utilización de una imagen ajena. Es una de las cosas que ojalá por lo menos pueda en esta clase desarrollarlo o explicarlo bien. Y es que esta gente ya no cree en el copyright, ya no creen que la foto es lo que yo tomé. No, ahora la foto es lo que yo utilizo, porque la fotografía ya no es una presentación, sino una representación, como otra presentación. Yo hago la foto, tomo una foto de Diana López y sin pedir permiso a Diana López pongo ahí una foto un caballo que nunca estuvo allí. Y ni siquiera yo tomé la foto del caballo, sino que otra foto del caballo la pongo allí, la imprimo y sale una foto distinta y otra foto es mía. Entonces, eso es muy importante porque eso a finales del siglo XX y comienzos del XXI va a generar, como les digo, una poética de la apropiación que se va a desarrollar no solamente ahí, sino también en poesía, también en literatura, también en drama, también en cine, o fragmentos de otros y ponerlo allí. Y ya, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que lo demanden a uno, pero estos fotógrafos han sido demandados muchas veces, pero se han cuidado siempre de salir inocentes de los asuntos. Estas son todas fotos intervenidas. Estas fotos no son así, nada es así. Algunos forman parte de vídeos y estos son fotogramas de esos vídeos. Jack Goldstein hizo 2 grandes vídeos, ese que les dije, son miles,
pero hay dos que son emblemáticos. Y otro es un vídeo, no sé si usted, aparece una mesa de pantry, que llamamos en Venezuela, de metal desnuda como de hierro, y un vaso de leche lleno en el centro de la mesa. Esto lo pueden buscar ustedes en internet, en YouTube. Entonces, alguien en el cual solamente se le ve el puño, le da golpes y golpes y golpes durante 3 minutos a la mesa hasta que el vaso se voltea y se derrama la leche. Pero todo es una de las escenas más, una de las secuencias más violentas que yo he visto en mi vida. Aquella manera obsesiva con la cual el puño, que es lo que se ve, entra en la escena y le da y le da y le da. Es absolutamente insoportable la manera como está presentada la violencia a través del derrame de algo supuestamente tan inocente y maternal como un vaso de leche. Se dedicará luego Goldstein a hacer cine, porque una vez que usted cae en la tentación del vídeo, pues fatalmente terminará haciéndose. Nadie se queda en el medio siendo un videoartista solamente, ninguno. Siempre habrá la tentación en la cual sucumbieron todos de hacer cine. Vamos a ver la próxima de estas artistas, de esta generación llamada Pictures, que pues, diablo, será eso, la generación de la imagen. Aquí, con Sherry, lo que he tratado de decir de la apropiación de imágenes ajenas y la incorporación a un discurso, entre comillas, propio, es mucho más notable. Primero, la que está en el medio, por supuesto, es la famosa fuente de Duchamp, que es un urinario. Entonces, ella lo fundió en bronce, le hizo algunas pequeñas modificaciones para evitar demandas y la puso como suya. De hecho, nadie puede decir que este urinario, esta fuente, sea de Marcel Duchamp. Es basada en Marcel Duchamp, a partir de Marcel Duchamp. Es una expresión muy buena en inglés que es after somebody, after Marcel Duchamp. O sea, esto es una apropiación indebida. Usted, digamos, esta chica no tiene una imaginación, lo que hizo fue robarse eso del buen Duchamp y ponerle su nombre. Ya, como les digo, usted le van a quedar en bronce, y la vendió como de ella, y la vendió muy caro además, y fue comprada rápidamente, porque el mercado se va a interesar en estos muchachos, porque el mercado, por en esos años, finales de los 60, se había agotado el abstraccionismo de Jackson Pollock, que esta gente, eso que se llamó el minimalismo, que nunca fue muy popular, también se había agotado, y los galeristas no hallaban que vender, porque todo el mundo tenía un Pollockcito, un Pollockcito en su casa, dependiendo de sus posibilidades económicas, o un cuadro minimalista, un Dan Flavio, un Lewis, cualquier cosa. Entonces había que vender algo. Y se dieron cuenta que estos muchachos, estos plagiarios, estos copiones, estos ladrones de imágenes, eran muy interesantes. Y rápidamente se hicieron del proyecto de promoverlos, promocionarlos y venderlos. Incluso si se trataba de obras copiadas de otros autores. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que durante el siglo XX, ustedes son muy jóvenes, durante el siglo XX, nosotros vivimos, y los anteriores a mí también, con el trauma de la originalidad. Había que ser original a toda costa. No se podía ser parecido a otro. Y si uno llegaba y se parecía, lo acusaban de plagio, de infeliz, de no tener ninguna imaginación. Había que hacer algo distinto, porque si no, eras un pobre infeliz. Un criterio absolutamente aberrante, una falacia, como dice Tieselo, no hay ninguna originalidad, por amor de Dios, siempre hay alguien detrás de uno. El único original fue el creador, que hasta que no tenía nada, pues, sino que lo inventó todo. Pero de adelante todo se refiere a una imagen, a un concepto entero. Entonces, que es originalidad. Fue un criterio del siglo XX lleno de otros criterios
igualmente perversos. O sea, a eso se van a dedicar estos jóvenes artistas de la Picture Generation, a cuestionar ese tema que la originalidad era una condición sine qua non para que una obra de arte fuera buena. Aun cuando Picasso había demostrado muchas veces que él, copiándose de Angres o copiándose de los clásicos, podía ser original. Y bueno, esto es lo que va a formar parte de una estética pre-postmodernista. Esto de que la originalidad no es necesaria, no tiene ningún sentido. Claro, es verdad que la originalidad no es una condición para que una obra de arte sea grande. Pero en el caso de Jerry Levin, la falta de originalidad puede llegar a extremos muy curiosos, como en esta fotografía que vemos a la izquierda, que es a partir de Walker Evans. Walker Evans es uno de los más grandes fotógrafos realistas norteamericanos, de la generación posterior a Alfred Stieglitz, y esto forma parte de un libro que él hizo, que le pagó el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, para que Walker Evans se fuera al campo de los Estados Unidos, que estaba deprimido y la gente muriéndose de hambre, e hiciera un libro de fotografías de la gente que estaba viviendo esa experiencia horrible de la quiebra de las cosechas durante muchos años. Y esta es una de las fotos. Esta jovencita es la hija de un señor que se arruinó en esas tormentas de arena en 1903. Está bien, y es una de las fotos más conocidas de la historia de la fotografía mundial, esa y todas las otras fotografías que tomó Walker. ¿Qué tiene que ver Jerry Levin con todo esto? Pues sencillamente, lo que vemos aquí no es de Walker Evans, porque se trata de una fotografía que tomó la señora Levin de un catálogo de Walker Evans, me imagino, un catálogo donde aparece esta foto, y ella con su cámara, ¡pum!, tomó una foto de la foto. La pusimos bien. Esa foto de la foto la enmarcó y con otras 37 fotos las presentó en una galería. Las otras 37 también son así. Aquí está el catálogo de Walker Evans y ella escogió 37 fotos y pum, 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 notó. Oh, y presentó su exposición de 38 obras por allá en 1980. El acontecimiento, por supuesto, sacudió la opinión pública, los críticos se dividieron entre una cosa y la otra, pues uno decía, bueno, ¿dónde está el talento de la señora Levin? Si esa foto, que es hermosísima, con esos contrastes lumínicos y de sombra, la tomó Walker Evans. Bueno, se plantearon más problemas de copyright, porque ya habían caducado, pero esa fue su exposición, y presionados por el mercado y por la galería, las obras se vendieron muy bien. Esto es lo que estamos hablando cuando se entra en el escurridizo tema de la posmodernidad. Que esto, que no es más que la copia servil de una obra de arte anterior, pueda aparecer como original en el mercado y alcanzar precios absolutamente astronómicos. O sea, estamos frente a una nueva sensibilidad. Yo no dudo que esto sea manipulaciones del mercado, pero un mercado manipulado de la pintura occidental quizás en la época de Rafael y Mantello. Para terminar con el cuento de la señora Jerry Levin, que es como la reina de la apropiación indebida, o como dieron en llamar en esa época, el arte de la apropiación, como si la apropiación pudiese ser arte y no una mala costumbre, por decirlo menos, o un delito. Para terminar con Jerry Levin, que es mucho más interesante que todo esto, la fotografía que tenemos, que escogió Eileen para terminar con lo de él. Lo que está allí es muy bello, son creo que 8, aquí no les faltó, 8 o más pinturas
de Sherry Levine puestas en una galería. Son 8 pinturas monocromáticas, son 8 variaciones sobre el azul que ella presentó y formó y la vendió. En realidad ella no hizo las pinturas. Las pinturas son de Ad Reinhardt, uno de los grandes artistas norteamericanos de la figuración abstracta, compañero de Rothko y toda esa gente. Ella tomó fotos a las 8 pinturas de Reinhardt, pum, y las reprodujo del mismo tamaño sobre tela y las vendió. Y eso fue hace, como ustedes ven, fue 3 años. Entonces, cuando usted la compra, y paga bastante por comprarla, usted no tiene un Reinhardt, usted tiene un Sherry Levine. Y con las distorsiones del mercado, no les extraña que termine siendo más costosa el plagio, entre comillas, de Levine que el original del pobre Ad Reinhardt. Todo esto es lo que es los excesos de toda vanguardia. Todas las vanguardias que en el mundo han sido, se han caracterizado por su exceso. Breton maldecía todo lo que no le gustaba. Pero a Breton, un pintor, un gran poeta como Paul Claudel, era intolerable porque era católico. Y no podía ser un gran poeta alguien que fuera católico, según André Breton. Entonces, condenó a Claudel, no se podía leer a Claudel, el que leyera a Claudel lo votaban del grupo surrealista a nivel mundial, gracias a ese exceso, a esa arbitrariedad de este gran escritor que condenó a Claudel de una manera absolutamente infame y justa. Porque toda vanguardia, tiene que ser excesiva. La vanguardia implica el riesgo, es la gran aventura. La vanguardia es la denominación de los primeros soldados que van a la guerra. Son los que están adelantándose al cuerpo del ejército y atrás están las retaguardias. Son los primeros que caen, pues son los que siempre están en la avanzada. Y en la historia de la plástica contemporánea y de la plástica moderna, la vanguardia ha sido así siempre. Los que dan adelante son los que primero caen. Van Gogh, Gauguin, Serrat, todos fueron cayendo como pajaritos, y no solamente ellos, los que vinieron después también. Cayó Modigliani, por el exceso, el exceso en la vida y el exceso en el arte. Porque esa es la misión de la vanguardia, abrirle el camino a los demás. Y para abrir el camino a los demás tienen que caer en exceso. Y a esos excesos que uno lo ha visto en la historia de todas las vanguardias del siglo XX. Lo que no es como así, pues no sirve. Lo que no es surrealista no sirve, lo que no es sinótico no sirve, lo que no es abstracto no sirve, y así seguirá siendo. Y estas vanguardias postmodernas, pues no pueden ser de otra manera. Son radicales, como la de la amiga Sherry Levine, al llevar la crítica a la autoría de la obra al plagio tan sencillo como el de copiar a Reinhardt tomando una foto. Son actitudes, son tomas de posición, son conceptos, más que obras de arte. Que Levine tiene talento para hacerlo sin copiarse de nada, no hay duda, pero esto es lo que ella propone para destruir el canon anterior, que era el respeto a la originalidad, el autor como un sacrificado, retorcido, desgarrado, muriéndose en el desvelo por conseguir la obra ideal. De esos excesos del siglo XX, pues vienen los excesos del siglo XXI, que es la única manera de contrarrestar lo anterior. Veamos al siguiente, que es este Philip Smith, tal vez sea el menos interesante del grupo original de esa galería de Space Art Gallery. También hace lo que hacen todos, es apropiarse de imágenes ajenas, imágenes de otros autores, e incorporarlas a su discurso plástico, a su iconografía. No es especialmente novedoso Smith, es mucho mejor que todo lo que estamos diciendo, pero vamos a considerar a otro autor
que está aquí, que es Robert Longo, el próximo. Longo también nació en el 53, por lo menos él se confiesa. Yo soy un ladrón, I am image thief. Yo soy ladrón de imagen. Así que si usted tiene una imagen, va a hablar con amigo Longo, pues esa imagen en su casa, pues se la puede robar. Sin embargo, no todo lo de él es robo y apropiación indebida. Es un gran fotógrafo y se dio a conocer con esta serie que se llama Hombres en las ciudades. Esta que está aquí. Él llamó a un grupo de amigos y amigas, entre ellas Cindy Sherman, a que fueran a su casa, el techo de su apartamento en Soho, a posar para él. Entonces los puso a hacer estas contorsiones, que son extremas. Cuenta él que muchas veces estos amigos se caían, porque lo que están haciendo allí son imposibles. La gravedad no soporta esto y muchos de ellos como que terminaron cayéndose. Lo que hay aquí es una expresión solapada de una gran violencia. En esta época, en Nueva York, la violencia se había desatado. Nueva York era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Había zonas absolutamente céntricas, como se llaman Times Square, que en un momento dado, después de una calle, digamos la avenida 8, ya para allá no se podía ir. Eso lo llamaban el lejano oeste. Bueno, nadie iba. No era fácil salir con vida de todo aquello. Y no era el único barrio súper peligroso. Los barrios del norte de los sectores afroamericanos eran absolutamente impenetrables. ¿Qué había pasado? Que se había terminado la guerra de Vietnam, es verdad, pero contingentes, miles, decenas de miles de soldados que habían servido en Vietnam regresaron derrotados. No los quería nadie, no quería ni su mamá. Habían perdido la guerra en Vietnam, regresaban, no los querían, pero muchos de ellos, muchísimos de ellos, aparte de sufrir síndromes postraumáticos, al no encontrar una reubicación en la sociedad, se dieron al consumo de drogas, un consumo amparado en un tráfico que era casi legal. Yo me acuerdo en las calles, en las plazas de esa época, del mismo año, Union Square, donde se traficaba con drogas en las narices de la policía. Los policías estaban allí, se hacían de la vista gorda, todo el mundo andaba con eso. Uno pasaba por las calles del West Side y era espeluznante porque en la base de los postes y en todas esas calles hacia el oeste estaba repleto de podérmicas utilizadas para inyectarse heroína, pero era algo realmente dantesco. Estos jóvenes fotógrafos viven esa violencia urbana, que como les digo, viene de todos estos desajustes provocados por la guerra de Vietnam. Ellos están allí y aun cuando la mayoría de estos fotógrafos, no todos, porque digamos, Sarah Charles Watts es mucho más sensible al problema social, todos ellos van a representar la violencia de una manera metafórica, no van a presentar el West Side norteamericano con toda la violencia, asesinatos y crímenes que había noche tras noche. No, ellos se van a ir más a una expresión, como digo, metafórica del asunto. Esta serie de los hombres en las ciudades de Roberto Longo, incluso esta lámina, que es una gran violencia, y recuerden la foto de Robert Capa, de un soldado en la Guerra Civil Española, que es muerto de un disparo en el aire y él termina cayendo así con su fusil en la mano, un miliciano, por ahí en el año 38. Esta imagen de Longo
se corresponde con aquello. Esta elegancia con la cual está vestido este modelo se contrasta con la violencia que él siente en la calle. Aun cuando ellos no lo tomen directamente, ellos cargan esa violencia por dentro y ellos la han vivido. Porque recuerden que esta es la primera generación de televisión. Estos nacieron en los años 45 para acá. Y cuando ellos tienen 18, 19 años, se están transmitiendo en directo, no en directo, pero se están transmitiendo con una gran contemporaneidad lo que sucedía en Vietnam. Porque en ese momento los fotógrafos tenían acceso directo al frente de batalla. Entonces, todas las tardes en el horario en el noticiero de las 6, se pasaban estos cortes donde se mostraba toda la violencia de una guerra como la de Vietnam. Y estos chicos tenían 17 o 18 años cuando estaban viendo todo aquello. Cuando termina la guerra, Longo tiene 20 años. Pero cuando tenía 15 y 16, 17, 18, 19, estaba viendo en televisión la violencia de la guerra de Vietnam. Entonces ellos, esa violencia, la van a expresar de una manera indirecta, como les digo, metafórica, alegórica. Toda esta violencia que vemos aquí, como esta ola, que es una composición. No es que él estaba allí y tomó la foto, porque el hombre no debe saber ni nadar. Pero él se robó una foto de alguien que se estuvo allí y la retocó, la reformuló y la hizo suya. Por eso es que él dice que él es un ladrón de imagen. Esta es una de ellas. La de al lado no, la de al lado sí forma parte de su iconografía personal. Vamos a ver otra. Aquí Longo siempre robando cosas. Y pero es que ellos en su robo, hay que decir que eran muy ingeniosos. Se los dije al principio, es una generación con un talento desbordado, lo cual está bien. Lo maravilloso es que hayan sido tantos en el mismo momento, en el mismo sitio. 7, 8, 10 fotógrafos con el talento de Longo, o Levine, o Jan Goldstein. Fíjense de esta manera de robarse una imagen. No me vean ustedes que no es ingenioso. Este es el famoso cuadro de Manet, que está en el corte del Instituto de Londres, de esta chica que se llama Un bar en el Folies Verde. Es muy famoso este cuadro enorme, precioso, ¿no? Porque hay críticas no, aquí hay contradicciones en el planteamiento original, porque la muchacha que está aquí no se corresponde con esta que está reflejada en el espejo. Anyway, lo que hizo él fue tomar una foto del cuadro famoso, muy grande además, de Manet, y le hizo pasar unos rayos X, que es lo que está aquí. Y esto, no me pueden decir ustedes que no es de Robert Longo, porque esto no fue lo que hizo Manet. Él se apropió de esta imagen y la deformó de una manera muy inquietante. Convierte lo que es un paraíso de luces y colores ahí en el Folies Bergère en un espectáculo absolutamente siniestro y fúnebre, como es esto que estamos viendo aquí. O en su labor como ladrón de imágenes, pues poco separado. Lo que tenemos al lado es una famosa pintura de de Kooning, After de Kooning, así como dice en inglés, After de Kooning, ¿sí? A partir de Kooning, sobre de Kooning. Este es de Kooning, a la cual le tomó 50 o más fotografías, es una pintura al óleo llena de color, gestualidad, action painting, todo usted. Él tomó 50 fotos de eso, amplió una de ellas y la llevó a un lienzo, que es esta que está aquí, en blanco y negro. Él, sin embargo, a esa impresión que le hacen estas nuevas metodologías de impresión, es una tela, está en blanco y negro. Ya sí, él se está divorciando un poco del original, pero además él con carboncillo hizo algunas adiciones a la pintura de Kooning, que era de Kooning y sigue siendo de Kooning la pintura, pero esta foto, esta imagen robada, ya es propiedad del buen
Robert Longo, que no se le puede criticar el ingenio que tiene para robarse las imágenes de los demás. Porque esta pintura de de Kooning no es la única. Con esto en blanco y negro hizo con Motherwell, con Pollock, con todos los maestros del expresionismo, hizo cosas parecidas. Robarse la imagen y transformarla. En lo cual hay mucha creatividad, vamos a ser serios, esto no existía antes. Existía el original en color, tanto el de Manet como el de Kooning. Esto es nuevo, puede que le guste o no le guste, pero no puede negar que esto no es una copia servil del original. Insisto, este componente de anti-originalismo que forma parte de esta sensibilidad nueva de la cultura occidental, en la cual la originalidad ya, gracias a Dios, no tiene la menor importancia, como el autor de Córdoba. Y ahora vamos a ver a ¿quién? Vamos a ver la próxima. Tenemos aquí a Troy Browntooth, aquí sí está bien. Troy Browntooth que hace lo mismo. Todas estas son fotos, este joven desnudo aquí, es una foto que no es de él se roba y la manipuló como todas las demás. Es mucho más que esto Browntooth, pero ya no tenemos tiempo para detenerlo. Lo cierto es que con Browntooth se cierra la lista de los 5 famosos artistas que integraron la exposición de 1977, que se llamó Pictures, y de allí el nombre de The Pictures Generation. Fueron solo 5 los escogidos por Douglas King para su famosa exposición en Art Space Gallery en el barrio de Soho. Pero esto no quedó aquí, porque otros artistas habían estudiado con Baldessari, David Salle, por ejemplo, Matt Mulliken, por ejemplo, estudiaron con ellos y formaban parte de esto. Y mucho tiempo después, en el 2009, bastante tiempo más tarde, en el 2009 el Museo Metropolitano organizará una gran muestra con estos 5 pioneros y otros 25 artistas que siguieron esta estética propuesta originalmente por Baldessari como antecedente en el amigo Rauschenberg. Algunos de ellos los vamos a ver en las láminas que siguen. Por favor. Estos siguen siendo estas oscuridades de Browntooth, porque aquí no se ve. Pero lo que está, por ejemplo, en la foto grande, la del 2013, que está en mano derecha de usted, es un prisionero detrás de las barras. Ahí en ese claro, que está un poco excéntrico, es la cara de un preso, en esa oscuridad, una foto robada también y tratada de esta manera, lo cual hace que la imagen del fotógrafo, del fotografiado, sea aún más desoladora y deprimente, como es todo lo que pasa allí. Lo mismo pasa con la cama, que hay una taza. Es un grande Troy Browntooth de los 5 primeros. Ahora vamos a ver algunos de los que vinieron después, de la misma generación, como fueron 25 aquí. No es que, no se preocupen, no es que vamos a ver este gentío, por desgracia. Aquí hay un error, porque esta señora Sara no se llama Lowler, sino Lowler es Luis. Sara es Lowser, es otra, y tenemos que corregir eso. Algunos de estos artistas estuvieron en la exposición que señalaba Diana López en 1994 en los espacios del Centro Consolidado, ¿se acuerdan? Que después fue del Banco de Occidente, qué sé yo, y ahora ya no sé a quién pertenece. Entonces,
el Banco Consolidado trajo en el 94 parte de la colección del Chase Manhattan Bank, que tenía conexiones con el Banco Consolidado, y trajo esta exposición de fotografía que señalaba Diana al comienzo. Que yo no fui, pero he visto el catálogo, sé que estuvo Barbara Kruger, Prince, probablemente Salle, estuvo Sarah Charlesworth, que es la que está aquí equivocada, y no sé si Matt Badmurka. Vamos a ver algunas láminas de Barbara Kruger, que es esta. Y cuando estos muchachos llegan a la mayoría de edad, 60, 63 años, el desarrollo de la publicidad en los Estados Unidos había alcanzado proporciones gigantescas. Era una de las grandes empresas para hacer dinero. Las empresas publicitarias que tenían sus sucursales en Venezuela. Entonces, esta Picture Generation, que es una generación visual, porque primero, fue la primera generación televisiva. Los padres eran más bien una generación de la palabra escuchada por la radio, los padres de uno. Que estos chicos están viendo la televisión con una sobresaturación de imágenes, porque entre programa y programa, la cantidad de propaganda era brutal. Y esa propaganda, como debe ser, se hacía en base a imágenes. Y las imágenes podían ser fascinantes. Yo recuerdo algunas de ellas, de jabones, qué sé yo, eran extraordinarias. Entonces, fuimos una generación sobresaturada de imágenes de la televisión. Y apenas salíamos de la casa para ir al colegio o ir a jugar, estaban todas las carreteras llenas de vallas, como esta que está aquí, este muchachito, no necesitamos otro héroe, por todas las carreteras, las autopistas, en Venezuela, en Caracas, eso se llenó de grandes anuncios, todavía lo hay, pero aquella época eran muchos más. Era la gran industria de la publicidad. Por supuesto, una generación que surgió en ese momento no se le puede pedir otra cosa. Sin embargo, ellos, que como les dije, siguiendo el ejemplo de Vasari y de Duchamp, piensa que la pintura es algo más que pura vista, que pura retina, y que es necesario utilizar la racionalidad, el pensamiento para entender lo que debe ser una obra de arte. Ellos utilizaron mucho este sistema de escribir frases en sus fotografías, todo esto está basado en fotografía. Y además, como para ellos la imagen es tan importante, las pinturas alcanzan proporciones épicas. Las instalaciones, como esta Bárbara Cruz, no son foticos, son enormes fotos. Actualmente ella está representando sus obras en la Bienal de Venecia, y es una sala muy grande dedicada solo a ella, donde el techo, el piso y las paredes, todo está lleno de estos letreros y estas imágenes y pantallas donde se pasan nuevos textos. Como ven, es una expresión de la sobresaturación iconográfica a la cual había sido sometida esta generación que es la mía. Vamos a ver otra cosa de Barbara Kruger. Aquí, fíjense el tamaño de todo esto, el tamaño de estas fotos. Algunas no son de ellas, por supuesto. Y además, en estos montajes de la Kruger vienen acompañados de una música muy acoplada, música electrónica, y es una experiencia muy total, muy holística, que impresiona no solamente la retina. Todo esto son fotos, ellos son fotógrafos. Eso que está ahí no son lienzos, no son pintores, no saben lo que hacer con pincel. A esto ha llegado la fotografía en manos de estos jóvenes. Hay que ver lo que hicieron, ¿no? Solamente en las dimensiones en las cuales llevan sus fotos, gracias a estas nuevas tecnologías de ampliación que antes no existían, pueden llevar a esto. Pero esto es algo más que un fotógrafo, ¿no? Estos son intelectuales, estos son artistas de la fotografía. Ellos no son
artistas de las artes plásticas solamente, son fotógrafos artistas o artistas fotógrafos, como usted lo quiera llamar. Muy inquietantes sí son todos estos. Ya la fotografía, primero ya a nadie le importa si usted estuvo ahí o no estuvo ahí cuando pasó la jirafa, usted la tomó. Ya se pregunta eso en esta estética, porque usted puede coger la fotografía de alguien que sí estuvo en África y tomó la jirafa, que se coge esa fotografía, la amplía, la monta, hace como ya lo que le dé la gana y pues ya es su. En fin, la representación fotográfica ha dado de ser confiable. Comprar una obra a esta gente, hay que averiguar primero dónde la tomó, porque seguro que la tomaron de alguien. Es decir, ya no es la fotografía convencional a la cual hemos estado acostumbrados hasta ahora, es otra fotografía. La fotografía de la imagen, de la generación de la imagen. Vamos a ver qué otro nos tiene el link por aquí. Este otro caballero interesantísimo, el gran Richard Prince. Algunas de sus obras estuvo en la exposición de Caracas. Este caballero a caballo, como un caballero que se respete, es muy conocido para, al menos para mi generación y tal vez una anterior. Es un jinete que hace propaganda a cigarrillos Marlboro. No sé si ustedes se acuerdan, algunos se acordarán, si fumaban en esa época. ¿Te acuerdas, María Pela, de estos grandes caballos en el lejano oeste? La idea era promocionar la actitud del machismo y que el cigarro es ser un cigarro masculino. Me doy cuenta que en esa época el mercado masculino era mucho más atractivo para las firmas cigarreras que las mujeres. Lo que hizo el buen Richard Prince, siguiendo el ejemplo de todos los demás, pues, el que mal árbol se arrima, pues mala sombra coge. Usted siguió los malos ejemplos, entre comillas, de sus amigos y maestros, como el buen Valdezar. Se cogió esta foto para él, le quitó la propaganda, le quitó la foto de la caja de Marlboro, rojo y blanca, dejó eso así, se cogió la imagen, la amplió, tuvo el cuidado, porque ya había habido otras demandas, tuvo el cuidado de modificar el grano de la fotografía. Ya no es tan nítido como salía en el original de la revista, sino que él lo deformó, intervino, digamos, en la superficie de la foto, y aunque la imagen es igual, a la hora de un juicio, pues no pueden demostrar que sea una copia, porque la superficie de una fotografía, como la de un cuadro, es muy, muy importante para la transmisión del mensaje o la idea. Entonces, él se salvó de eso. El autor original de la fotografía, un destacado fotógrafo de la publicidad llamado Sam Bell, cuando lo consultaron, bueno, yo no sé si el juez lo declaró inocente o culpable, dice el autor de él. Yo lo que sí sé es que a mí me enseñaron en la escuela y en mi casa que eso era un vulgar plagio. Pero bueno, la expresión de Sam Bell, justa en parte como lo era, ante la fuerza del mercado de la galería, pasó desapercibida. Y muchos fueron los caballos robados, pero no es que era un cuatrero, las imágenes de los caballos robados por nuestro amigo Richard Prince, que seguiría robando y sigue robando, y ha pasado por todos los juicios y cortes que ustedes se pueden imaginar, no solo porque se robó un caballo o porque se robó esta fotografía aquí en este cuadro. Esto son esas revisticas de corazón, novelitas que circulaban antes, y él se copió la foto, que no la tomó él, pues un dibujo, ni siquiera es una foto, no, es una foto dibujada, él se la robó, la metió en su cuadro, la pintó, es una obra en lienzo, y la vendió en $19 millones, sin darle nada al pobre infeliz que hizo la portada de aquí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como dice el juez, eso no es lo mismo. Es muy parecido, sí, pero no es igual. El plagio es cuando es igual una cosa a la otra. Aquí esto deriva de lo otro. Y por ahí pues se fue. Pero estos son peanuts, son golosinas.
ante los otros proyectos de Richard Prince, como el que veremos más adelante. Aquí, él ya, pues estamos en la época de la transmisión digital, la comunicación, ahora no solamente palabras e imágenes, sino también a través de la digitalización. Podemos ver la próxima. Ajá. ¿Qué vemos aquí? Aquí cinco cuadros, 5, sí, 3 y 2. Son 5 retratos de algunas un poco comprometedores, una chica como desnuda, esta también tiene desnudos los senos, en fin. En este caso, el amigo Prince, estos no son los únicos, se robó una buena cantidad de fotos de Instagram. O sea, que usted pone para que lo vean los amigos, imagino yo, no conozco cómo funciona eso. Pero él se metió en Instagram y cogió esas fotos, puede ser la foto de uno, imagínate. Cogió esas fotos, las imprimió, las amplió, hizo mínimas modificaciones y las puso como de él. Y se vendieron carísimas. Y fue demandado por todas las que están allí, pero de nuevo el juez, no sé cuál era el fallo aquí, pero hay algo, tiene algo que ver que lo que uno pone en la computadora, uno pierde propiedad de eso, o Facebook o el otro, hay letricas chiquiticas que nadie lee, donde dice que lo que usted puso allí ya no le pertenece a usted, sino probablemente a Microsoft. En el caso de Instagram, no sé cómo es el asunto, pero él se robó esta, las otras 20, no sé cuántas más, en un gesto de apropiación indebida extremo. Esto es la radicalización de aquello, lo cual es también un cuestionamiento de la utilización de la imagen en estos medios y en estas redes sociales. Sí, es una apropiación descarada e inmoral, pero hay también un cuestionamiento de la manera como nosotros manejamos nuestra imagen y nuestra intimidad. Ya nadie está exento de saber dónde yo estoy. En fin, ya la privacidad desapareció. Y para personas como yo que la atesoramos, esto es insoportable, porque yo no estoy en ninguna de esas cosas. Me interesan. Pero no quiere decir que alguien que tome una foto y esté en Facebook y aparezca allí, yo aparezco también en todos lados, donde aparezca esta persona que está en Facebook. Y sí, ya veremos, Jessica. Entonces, Prince critica un poco esta promiscuidad de la imagen corpórea, que ya no es de uno. Uno se tomó una foto, que posaba para la foto, sabía quién tomaba la foto y quién la iba a tener, y quién tenía el negativo. Eso se perdió. Mi cuerpo mío de Alejandro Oliveros puede estar en una foto de una amiga mía, un amigo mío, un pariente mío, que lo ha puesto en Facebook y 200.000 millones de personas se la pueden verlo y yo no tengo ningún interés en que me vean. Pero para nada. No seremos muchos, como yo los que todavía existen, pero esa promiscuidad de la imagen del cuerpo, de la personalidad, de la fisonomía, es seriamente cuestionable. Yo no estoy, me parece que lo del Prince, aquí es un exceso, pero a nivel de la idea se la entiendo. Que tiene un poco más de respeto con la apariencia. Bueno, cada quien tiene su opinión, esta es la mía. Bueno, dejamos a Richard Prince con esta que es muy inquietante en todo caso, este gesto suyo. Y nos vamos a quizás la más conocida de todo este grupo de artistas, que es la gran Cindy Sherman. Cindy Sherman no estuvo entre los primeros 5, pero fue por culpa de Douglas Crimp, que fue el que las escogió. Pero hubiese escogido a ella y no a Phillips. Sherman es uno de los grandes artistas de su generación por su trabajo, por su imaginación,
por la utilización de su cuerpo como instrumento de un mensaje estético. Ella comienza con estas fotos en blanco y negro, que son fotos, en los cuales ella asume actitudes públicas conocidas de la televisión o del cine. Por ejemplo, la del medio, ella trata de emular una foto famosa de Marilyn Monroe, que no sé quién habrá tomado, pero esa es Cindy Sherman en un autorretrato a la Marilyn Monroe. Y así, o a la Marilyn Monroe, o a la Gina Lollobrigida, pero siempre ella. Y ha sido la única modelo, que yo sepa, de toda su iconografía que comenzó así en blanco y negro con estas perturbadoras fotografías, todas autorretratos. Como esta historia de aquí, muy romántica, melancólica, que habla de la soledad de ese país sin fin que es los Estados Unidos, de esta pobre chica esperando un autobús con su maletica y estará quién sabe cuánto tiempo más. Vamos a ver la próxima. Este es Cindy Sherman en este colectivo que le monto aquí de una instalación en el MoMA. En las 4, 6, 8, 13 fotografías, ustedes las pueden emplear. Las 13 fotografías son autorretratos de Cindy Sherman, pero ella aparece allí asumiendo posiciones y actitudes y vestuarios de mujeres pintadas por otros autores a lo largo de la historia del arte occidental. Aquí aparece ella en este famoso cuadro de probablemente Angres, y así las otras. Como ella dice, yo yo tengo que ser la modelo de mis cuadros, porque a veces son tan locos y tan tontos, dice ella misma, que ninguna modelo va a querer posar y hacer las cosas que yo le diga. Entonces ella se reitera, y es siempre ella vestida de las maneras más insólitas. La próxima. Aquí Cindy, como una virgen gótica, aquí en la de la derecha es ella, probablemente como ella misma, nunca se sabrá, y aquí ella haciendo de payaso. Esa capacidad de metamorfosearse, esa capacidad proteica de utilizar su cuerpo, es una de las actitudes más inquietantes de estos artistas de la Picture Generation. Y para terminar, creo que terminamos con la Picture Generation de una manera un poco violenta. Eran 25 artistas, quedaron muchos afuera para mencionarlos, como Sarah Chatsworth, como Matt Mulligan, que es un gigante, como David Sayer, que es otro gigante. Pero le traje dos artistas, fotógrafos contemporáneos, a los amigos de la generación de la imagen, de Picture Generation, como la quieran traducir. Uno de ellos es el famoso Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe, que nació ahí más o menos con la misma Cindy Sherman, vuelve a la fotografía, tal como la practicaba Stiglitz. Es decir, él lleva al fotógrafo, lleva el modelo a su estudio y con sus cámaras, no cámaras digitales, sino con su vieja cámara, probablemente una Hasselblad, una Leica o una Minolta de última generación, hace este tipo de fotografías. Es un artista de una sensibilidad extraordinaria. Esta imagen de las flores llevadas por un viento invisible, insólito, es hermosísima, es como la vida se la lleva el viento. Esa foto de la planta la toma Mapplethorpe un poco antes de morir. Él muere en 1989 de SIDA, a los 43 años. Y estas fotos que vemos aquí de los tulipanes, que siempre están
siempre son verticales los tulipanes aquí. Presencia de la fatalidad, las echaba hacia un lado, es una pintura, no, una fotografía profundamente elegíaca. Aquí ya el plagio, la originalidad, todo eso ha quedado de lado, se ha vuelto la fotografía de autor, el artista plástico entregado a su cámara. No quiero decir que aquellos no hayan sido absolutamente geniales, que lo son. Estoy diciendo que esto, en su misma generación, había una resistencia, no todo era copia, no todo era plagio. Había muchos, y traigo a Mapplethorpe como uno de ellos, que con su camarita, y su estudio, y su revelado, hicieron obras de arte tan importantes como la de los Picture Generation. Vamos a ver otra. Otra fotógrafa de esa generación, también de cámara, ya comenzó con una Leica y luego cambió, es la famosa Annie Leibovitz, una gran retratista del Time Life, de las grandes revistas, de los periódicos, una de las fotógrafas más cotizadas, varias veces millonaria, por lo menos antes de relacionarse con la Sontag, y que fue amante de la Sontag durante muchos años, 15, no sé cuántos años. Y bueno, estas son también, como les digo, fue fotógrafa de nuestra querida reina en un par de oportunidades, hizo alguna amistad con ella y le permitió que la fotografiara en el 7 y creo que en el 16. No es que había muerto el arte de la fotografía tradicional con la irrupción de los chicos de la Picture Generation. Había muchos que seguían la tradición inventada por Stiglitz a partir de los grandes maestros del siglo XIX y que impuso un criterio de excelencia en el desarrollo de la fotografía norteamericana. Así pues comenzamos en la primera sesión con Stiglitz y terminamos con estos fotógrafos convencionales que hubiesen sido muy del gusto del maestro Stiglitz. Bueno, les agradezco muchísimo esta compañía en estas 3 clases que me han hecho aprender más de lo que ustedes imaginan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que un fantástico recorrido por una época de la fotografía muy explosiva, ¿no? Como dices tú, también escurridiza, pero donde se mantuvieron algunos fotógrafos explorando desde su cámara y desde el estudio, y otros más bien explorando lo que es la imagen fotográfica. Entonces me parece en la ponencia muy interesante el contraste que insistes entre las distintas propuestas. Sí, porque es que además, después de la Picture Generation, los fotógrafos pueden tomar dos grandes caminos. O eres un artista como Mapplethorpe y Annie de la fotografía, o eres un artista plural, que es lo que ellos permitieron. Estos artistas que hemos visto fueron además, o son, pintores, cineastas, escultores, diseñadores, todo eso. Un poco, como en Venezuela has hecho tú, que eres pues como nuestra representante de The Picture Generation en el país. Bueno, hay muchos fotógrafos venezolanos que van en esa línea. No se me viene a la mente también, por ejemplo, Alexander Apóstol, donde pues trabaja claro, una referencia en esa línea. Creo que tenemos algunas preguntas, no sé si las quieran hacer. No, claro, si hay tiempo creo que tenemos unos minutos. Verónica, dinos tú. Hola, yo totalmente podemos hacer las preguntas que quieran. Y además después, bueno, como dijimos, vamos a tener la grabación disponible para compartir con el resto de las personas. Vamos a revisar si quieren las preguntas. Hay una en el chat de Jessica Meserane, la leo. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto la apropiación de una imagen no es causa de una demanda? Si, por ejemplo, yo tomo una foto que alguien hizo de Frida Kahlo
deformo su rostro en un ejercicio de apropiación, Frida aún puede. También el fotógrafo la tomó, es por poner un ejemplo. No, 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 para nada. Eso no tiene absolutamente nada ilegal, porque lo que tú estás haciendo es diferente al original. El caso de esto es cuando tú tomas la foto y no la modificas, sino que la dejas igual. Claro, estos artistas de Picture Generation aprendieron e introdujeron ciertas modificaciones. Porque cuando van al juez y le dicen, es que él se copió mi caballo del mío. Dice, sí, pero tu caballo no es, la superficie es distinta. No es igual, y eso es lo que dijo el juez. Claro, están en el extremo pues, peligroso del plagio, pero no son iguales. No es que yo me robé esto y lo vendí como mío, es que yo cogí lo tuyo y lo modifiqué y lo vendí. No era lo tuyo, probablemente lo tuyo no se hubiese vendido como estaba. Entonces, en el caso de Frida Kahlo, eso que tú planteas es decir, tomas una foto y le pones unos cachos, un sombrero de torero a Frida Kahlo, eso ya no es el original. Claro, todo depende de la jurisprudencia de cada país. En el caso que pusiste de Richard Prince, de los más nuevos de su obra del 2014, apropiándose de imágenes de Instagram, es muy interesante lo que dices tú, porque una vez que, uno cuelga su imagen en las redes sociales, ¿qué pasa con esa imagen? Ya no somos de alguna manera dueños de nuestra imagen o de la imagen que colocamos. Entra en ese gran mar de imágenes que ya es de todos. Claro. Y yo creo que Microsoft lo advierte en algunos de esos letreros infinitos de letra minúscula que no se ha leído a nadie. Que como usted ponga usted de algo ahí en Microsoft, usted ha perdido los derechos de autor. Esa foto ya no es suya, esa foto es de Microsoft, que es la que tiene la propiedad del instrumento que usted está utilizando. Sí. No, eso no lo lee uno. En el caso de Instagram no sé cómo es. Pero se intentaron demandas contra Richard Prince que no tuvieron lugar. Así es. Yo creo que también los artistas fotógrafos que estamos hablando de esa generación están interesados de ver hasta dónde llega ese límite. O sea, ellos están jugando con el límite, con el público, con el límite de la autoría y hasta las mismas demandas casi que son parte, no de la obra, pero bueno, del discurso que se está dando. Claro, porque no hay que olvidar que aún a la edad que ellos tienen, siendo reconocidos, ellos siguen siendo una terca vanguardia. Ellos no le dan tregua, son millonarios todos, pero ellos siguen siendo unos provocadores. Así es. A esa edad y con esos millones ya la gente se queda tranquila y toma la foto de su familia. Ellos no. Pero ellos siguen provocando, ellos no tienen remedio. Así es. Se puede contar con ellos. ¿Alguna otra pero pregunta? Forma parte, como dices tú, forma parte de una estética. Y hay mucho de esto que llaman posmodernidad, que uno no tiene por qué estar de acuerdo, pero uno no tiene tampoco por qué cerrarse a esa posibilidad. Sí, son provocadores, eso es lo que son. Yo quería también acotar en el caso de Cindy Sherman, que es impresionante porque ella termina siendo ella misma como un copyright de ella misma, porque como que a partir de esas imágenes que ella toma de otras personas, pero es tan fuerte la imagen suya que cuando uno las ve todas en serie, bueno, yo creo que es incopiable porque al final es como tu huella digital, ¿no? Un poco cómo te apropias de repente de una imagen de ella sería como, me parece a mí imposible, a pesar de que ella se está apropiando de imágenes de otras personas. Hay que preguntarle a Richard Prince qué opina de él. Bueno. Es capaz de copiarse todo. No, pero sí, hay una gran personalización en lo de Cindy, que lo hace inconfundible y difícilmente plagiable. Bueno, esperamos que próximamente nos acompañes de nuevo, Alejandro, en alguna nueva charla. Las próximas charlas van a ser dedicadas al diseño gráfico en torno a la exposición que actualmente está en la Sala Mendoza, El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez. Vamos a tener de invitados a Álvaro Sotillo y a Carmen Alicia de Pascuali.
así como a Ariel Jiménez, que es curador de esa exposición. Así que amigos, estén atentos para esas próximas conferencias y bueno, Alejandro, para el próximo año esperamos tenerte de nuevo. Cuenten conmigo. Buenas tardes. Y gracias de nuevo. Bueno.